Yo durante la carrera de Derecho, que es lo que estudié en la Universidad Complutense, no me había planteado seriamente opositar, me había informado sobre alguna oposición, no tenía ni siquiera conocimiento de nuestro cuerpo, de su existencia, y solo cuando termino la carrera y ya tenía pues un poquito más o menos claro que me gustaba más el derecho público que el privado, que me interesaba más dedicarme a los asuntos públicos que a la empresa privada, pues es cuando informándome, porque no tenía antes esa información, pues sí con esta oposición y cuando la conocí, ahí ya no tuve dudas, era un poco algo que yo estaba buscando pero que no sabía que existía y dije esto es lo mío y ahí decido ponerme a opositar. Muy bien. Y luego un poco tu experiencia a lo largo de la carrera, tus comienzos. Bueno, si nos lo cuentas un poquito para que nos hagamos una idea y luego sí que me gustaría que me destacaras los momentos que hayan sido más especiales para ti. Bien por tu aportación, porque has sentido que has aportado algo a la sociedad o al contrario, porque el servicio público te ha aportado a ti. Bueno, respecto a mi carrera, creo que he tenido mucha suerte, que he podido, de las cosas que a mí más me interesaban, aparte de la materia y de trabajar en la administración pública y la posibilidad de aportar cosas, de cambiar la realidad social en la que vivimos, eh, como a tantos tags, lo que me gustaba era la variedad, una carrera tan versátil, tan flexible, en la que puedes desempeñar un montón de tareas diferentes en diferentes sectores, ¿no? Entonces yo empecé en el Ministerio de Agricultura, en una Secretaría General Técnica, que es un puesto muy clásico y muy nuestro de los tags. Me parecía que era una muy buena manera de empezar a formarme trabajando. Y luego pasé al Ministerio de Administraciones Públicas en las dos vertientes. Primero en función pública, Uh -huh. selección de recursos humanos, y después en cooperación con las comunidades autónomas, ¿no? Y de ahí ya di el salto a lo sectorial y empiezo a trabajar en el Ministerio de Medio Ambiente, de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, entonces, dentro de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Ahí ocupo un puesto de alto cargo como director general de Costas y luego, pues bueno, por circunstancias y por el desarrollo de la legislatura, termino ocupando el puesto de secretario de Estado. Y después, acabada esa legislatura, que fue además una legislatura larga, 5 años, porque se prolongó, como sabéis, el gobierno en funciones, yo quería seguir ligado al medio ambiente, seguir trabajando en sostenibilidad, pero tenía un viejo sueño que era el de poder trabajar en el exterior también. Y entonces es cuando decido pues, optar a concursar a una de las plazas que se ofrecían en el exterior. En ese momento además encajaron que había un montón de plazas muy atractivas y así es como llegué aquí a Nueva York como consejero de Medio Ambiente en la misión de España ante Naciones Unidas. Así que me siento muy afortunado y muy privilegiado. Pero la variedad, el ir cambiando de áreas y de tareas concretas es algo que es muy común y que es, en fin, cuántos compañeros pueden dar testimonio de la cantidad de cosas diferentes que han hecho, cosas que al principio no te planteas, no sabes, no conviene. Yo creo que un TAC no debe intentar diseñar muy mucho su carrera, sino beneficiarse del abanico amplísimo que hay y que las cosas te vayan llevando. Me preguntabas por, bueno, lo que yo Momentos hago más especiales. y lo que me ha aportado a mí. Modestamente he intentado trabajar en cada uno de los puestos que he desempeñado, por supuesto intentando cumplir las funciones, desempeñar el puesto de trabajo lo que se esperaba, pero ir un poquito más allá, y creo que esto también es una característica nuestra, del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, y analizar y ver en cada cuerpo qué cosas se pueden mejorar y qué es lo que en el desempeño de nuestras funciones que se da por hecho, qué podemos aportar y qué podemos mejorar que quede y que transforme la realidad, ¿no? Yo creo que eso eh, conviene hacerlo y es al final lo que más satisfacciones te da. No solo que has cumplido tu tarea, que va de suyo, sino dejar algún pozo, dejar alguna mejora y que bueno, pues el sistema y la sociedad en la que vivimos vaya mejorando. No puedo destacar,
como te decía, he sido alto cargo durante 5 años y a lo mejor uno podría pensar que es en esos años donde uno ha hecho más cosas. Por supuesto que haces un montón de cosas y que tienen más visibilidad y que salen en los medios de comunicación, pero sinceramente creo que en todos y cada uno de los puestos que he desempeñado me he ido con la satisfacción de algunas cosas en cada una de ellas hechas, de decir, bueno, pues hemos tenido un impacto positivo, hemos hecho algo, desde luego lo hemos intentado, ha habido cosas que no han salido, otras que sí, pero ha quedado algo. Y lo digo también porque no hace falta ni muchísimo menos ser alto cargo para que la labor que hacemos los administradores civiles del Estado pues deje huella y contribuyamos a mejorar las cosas, que es un poco la vocación que al final tenemos, ¿no? Y lo que me ha aportado a mí el cuerpo, pues muchísimas cosas, mucho más seguramente de lo que yo aporto al cuerpo. He disfrutado cada uno de los puestos que he desempeñado, me he ido con la satisfacción de haber intentado dejar una huella, dejar un pozo, de mejorar las cosas. Y incluso en lo personal también, pues me voy con un montón de satisfacciones. Te decía antes que durante la carrera yo había mirado otras oposiciones. Bueno, miré en particular la de diplomático, que era lo que en aquel momento me llamaba la atención, me parecía una cosa muy bonita. Trabajar en el exterior representando a tu país, conocer otros países, otra cultura. Descarté esa posibilidad después de un tiempo y pues, me entrevisté con algunas personas y al final, pues bueno, decidí que no. No me podía yo imaginar entonces que posteriormente iba a encontrar realmente el camino que más me gustaba, que era el de TAC, y que ese me iba a permitir acabar trabajando como diplomático durante unos años en el exterior y más en un sitio como Nueva York y ante Naciones Unidas, ¿no? Así que muchísimas cosas le debo a la administración y al cuerpo. A mí de Pablo, que es un TAC un administrador jovencito, que es de la promoción 38, lleva una carrera muy variada y además, pues al ser tan joven, tiene ya la doble perspectiva de haber sido un administrador civil del Estado funcionario técnico y un administrador civil del Estado alto cargo. Me gustaría que nos dijeras si has visto alguna diferencia en el ejercicio de la profesión en una faceta o en otra. Hay diferencias, indudablemente, más allá del nivel de responsabilidad y de que el alto cargo, especialmente en un ministerio sectorial inversor, pues tiene que manejar otro volumen de presupuestos, tienes a tu cargo y eres responsable del trabajo de miles de funcionarios en una Secretaría de Estado como la de Medio Ambiente. Más allá de eso, hay también otro nivel de compromiso, porque entras en la esfera y en la zona política sin dejar la administrativa, ¿no? Entonces, eso implica diferencias. Lo que creo que es muy útil es el tener el bagaje técnico anterior y el no perder de vista que al final tú estás sirviendo a los intereses generales, ahora con más responsabilidad y por tanto con más razón para aplicar los principios, las herramientas y el conocimiento que has ido adquiriendo para poder mejorar la administración pública. En el momento que estabas de director general de Costas, que estabas ejerciendo una labor pues con plena dedicación y te ofrece la ministra entonces de Tejerina la opción de convertirte en secretaria de Estado para acabar la legislatura, ¿qué se pasa por tu cabeza? ¿Te da vértigo? ¿Piensas que es un compromiso que tienes que asumir, que de alguna manera tienes un compromiso con los intereses generales? ¿Desde qué punto de vista lo analizas? Se te pasan un montón de cosas por la cabeza, normalmente no tienes que tomar una decisión pues rápidamente. Lo que se te pasa por la cabeza es, primero, que es un orgullo y un honor ese caudal de confianza que la ministra depositó en mí. Aparte de una enorme sorpresa, porque no pensaba yo, el ámbito costas estaba muy sectorializado, había una dirección general muy horizontal que pensaba yo, cuando se fue el anterior secretario de Estado, que, que era más factible, pero bueno, la ministra, por las razones que fuere, pues me eligió a mí y eso, mucho orgullo, mucha responsabilidad y mucho agradecimiento en medio de una legislatura, de hecho en la fase final de una legislatura, luego esa legislatura duró más de lo previsto. No tenía yo en mis planes, desde luego, ocupar una Secretaría de Estado, pero no lo dudé tampoco
porque había un compromiso, había un equipo y un proyecto que había que terminar y llevar a buen puerto. Así que pues lo acepté con agradecimiento, con responsabilidad, con orgullo y apretándome un poquito más todavía las tuercas para estar a la altura del reto. Yo sí quiero recordar que la ministra en ese momento, cuando te nombró, se refirió a ti como un gran técnico y yo creo que eso lo quiero poner en valor porque es lo mejor que pueden decir de un funcionario que se convierte en alto cargo y nada menos que en secretario de Estado, que lo escoge porque es un buen técnico. Y si no te importa darnos un consejo, darles un consejo a aquellos políticos o altos cargos que no son funcionarios, de la conveniencia de rodearse de TAC o qué ventajas pueden obtener tener un equipo con administradores civiles del Estado. Sí, el perfil técnico era importante y estaba detrás de los nombramientos que había tenido. Es decir, en ningún momento ni yo había tenido una vocación política, ni estaba desarrollando una carrera política, ni las personas y los motivos por los que me fueron a buscar eran otros más que el desempeño que había hecho. Como siempre ocurren estas cosas, pues has coincidido con determinadas personas en destinos anteriores y cuando llega el momento, pues se acuerdan de ti y valoran lo que has hecho. Entonces eso no hay que perderlo de vista y no volverse loco y decir, bueno, pues si estos son los motivos, lo que tengo que hacer es seguir haciéndolo, mejor aún si es posible, insisto, sin perder de vista que no todo es igual, es decir, que tú asumes que pasas a estar sirviendo directamente al gobierno que está en ese momento. Me preguntabas por personas que no son funcionarios. Sí, los altos cargos que no son funcionarios, Sí. que muchas veces pues tienen, como es lógico, desconocimiento de la administración y tienen que formar equipos. ¿Qué le aconsejarías del equipo, tú que has estado ya en ese puesto? ¿Qué tipo de gente deben de rodearse? Que normalmente deben de ser funcionarios, pero si tuvieran que escoger entre algún cuerpo, ¿qué ventaja tiene rodearse de administradores civiles del Estado? Es normal que el alto cargo, sobre todo si viene de fuera de la administración, quiera tener a su lado gente de confianza. Pero es también muy deseable que la norma sea como es, que los puestos se ocupan incluso los más altos por personal funcionario, porque tienen el conocimiento, porque son profesionales para eso. Hay un gobierno que dirige políticamente, pero luego tiene una herramienta poderosísima al servicio del interés general, que es la administración pública, que es la que está preparada. Entonces, a esa persona que viene de fuera de la administración, lo que le diría es que es muy importante que España tenga una administración profesional independiente desde muchísimos puntos de vista y desde también los más puramente políticos, y más en momentos de inestabilidad, incluso de polarización. Tener una administración que perdura y que no sufre grandes cambios, aunque haya cambios políticos, es fundamental. Y lo que va a encontrar son profesionales muy expertos en la tarea que le han encomendado y que él a lo mejor no conoce tanto. Él tiene el conocimiento suyo individual, el compromiso político, pero tiene una tarea muy importante con facetas que a lo mejor ni se lo plantea inicialmente y es muy importante que confíe en los funcionarios. Lo bueno de que hayamos preservado una administración profesional independiente con tanta antigüedad, en fin, un origen hace más de 200 años, es que se puede confiar en esos funcionarios. Preservar el estatuto de independencia de los funcionarios públicos permite poder pedirles que trabajen para cualquier gobierno con independencia. E incluso que le digan a ese alto cargo, que nos digan a los altos cargos, también los que somos funcionarios, que determinadas cuestiones no se pueden hacer, que nos orienten, que nos aconsejen, porque hay mucha experiencia y mucho conocimiento que no se puede dejar de lado. Sería mi primer consejo y una imprudencia enorme apartar a los funcionarios por desconfianza o por la razón que fuera, ¿no? Y por supuesto, dentro de la función pública, si hay un cuerpo conocedor y experto en la gestión, en cómo preparar, cómo proponer, diseñar políticas públicas, luego ya en el sentido que cada gobierno quiera desarrollarlas, es el de administradores civiles del Estado. Muy bien, muchas gracias. Yo lo único ya que nos cuentes un poco de Nueva York, ¿qué tal, cómo ves España fuera?
cómo si ha cambiado en algo tu perspectiva de nuestro país al verlo desde el otro lado del océano y un poco pues en la ONU, cómo se trabaja en la ONU, que parece súper, desde luego súper interesante. Bueno, el trabajo en la ONU es apasionante, ¿eh? La oportunidad de trabajar codo con los 193 países que la conforman. Creo que Nueva York es el único sitio donde está la representación universal de todos los países en la Asamblea General. Es una experiencia fabulosa, formidable, te da otra visión de las cosas, mucho más global, no entras en detalles en cambio, y a veces Naciones Unidas es un trabajo lento, es como una maquinaria gigantesca que se va moviendo, pero cada pequeño movimiento que hace afecta inmediatamente a todo el mundo y todas las cosas. Muchas veces, fíjate, se habla de que la Unión Europea es un trabajo más dinámico, la Unión Europea está produciendo continuamente leyes y directivas que tienen un impacto jurídico directo en cada uno de los 27 países y que en cambio en Naciones Unidas pues debatimos, hablamos, aprobamos resoluciones programáticas que al final son buenas intenciones, consejos. La verdad es que todo lo que se hace en el mundo, también toda esa batería de normativa de la Unión Europea empieza aquí, en Naciones Unidas. La Unión Europea influye de acuerdo con sus valores y principios en Naciones Unidas, pero al final lo que se consigue en Naciones Unidas determina todo lo que se hace en el mundo. Así que la labor es muy importante. Eh, por lo demás es muy gratificante, es una suerte también las relaciones que haces, no solo con el mundo de diplomáticos, que yo hasta ahora pues había conocido, por supuesto, pero no había trabajado en un entorno en el que todos son diplomáticos de tu país, sino de otros países. Y luego Nueva York, pues bueno, mi perspectiva de España no ha cambiado especialmente. De hecho, echo de menos, estoy deseando volver a España, que es el sitio en el que mejor se vive. Nueva York es un sitio fascinante, pero si tengo que elegir dónde vivir, me quedo con España y con la ciudad en la que yo he nacido y vivido, que es Madrid. Y luego lo que hemos vivido en Nueva York, en Madrid y en el último Ya, fin de la Tierra es una situación que también es muy difícil tener límite, perspectiva. claro. Tuve realmente aquí 2 años y medio de normalidad, de inmersión en Nueva York y luego un año en el que da igual que estés en Nueva York o donde Ya, estés. A ver claro. cómo muchísimas cosas que dábamos por sentado pues no lo eran tanto, muchas cosas se han venido abajo y la necesidad que tenemos de resolver la crisis que tenemos y que es también una oportunidad, ¿eh? Yo creo que estamos en una época dura, que tenemos unos retos formidables por delante, pero que también puede ser una oportunidad para cambiar un montón de cosas que sabíamos que había que cambiar y que se podía posponer o pensábamos que se podía retrasar y que ahora no hay más remedio y que es el momento de hacerla sin duda.